Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Marvel. Por acá un programa más, muy emocionados porque hoy tenemos súper invitados. ¿Cómo estás, Beto? Hola, hola Dani, hola mi gente linda. Hoy tenemos, como ya es costumbre, especial de la serie del momento. Acabamos de terminar Loki, así que tenemos hoy especial de Loki con un par de super invitados. Si bien es cierto, eran 4 originalmente, 2 de ellos no nos pudieron acompañar por motivos laborales, que obviamente se entiende, la agenda de ellos es muy ocupada, pero tenemos igual, seguimos adelante y tenemos 2 invitados increíbles. Saludos a toda la gente que nos está viendo hoy. Veo a Felipe, Ronald, Jenny, Edgar, Aníbal, Patti, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Leo, eso. Sí, Leo, por ahí no puede faltar Leo. Spoileo. Bueno, hay que aprovechar bastante el tiempo. Ahí mil disculpas tuvimos algunos problemitas técnicos, por eso empezamos un poquitito tarde, pero ya estamos aquí, que es lo más importante. Así que como hoy tenemos 2 invitados, hay que aprovechar bastante el tiempo y como siempre les decimos, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que gusten, por ahí lo pueden poner en los comentarios y nosotros los vamos a estar leyendo por acá. Entonces, Beto, ¿qué te parece si iniciamos con el primer invitado? Arrancamos. Nuestro primer invitado es actor y doble de acción. Entre sus trabajos ha trabajado para American Horror Story, Lucifer, Modern Family, The Gambler, Jane the Virgin, no sé qué series, Henry Danger, Fragster, y en el universo de Marvel, en Loki lo vimos como uno de los compradores de Roxcart, donde Sylvie lo encanta y pelea contra Loki, contra Tom Hiddleston. Y también es el que hizo la captura de movimiento para The Hulk en el videojuego Marvel Avengers en PlayStation 4. Para que vean. Entonces, así, sin más preámbulo, un gran aplauso para Hulk World. ¡Woo! Hi guys, thank you very much. Hola amigos, muchas gracias. Hi, how you doing? Very good. Thanks for having me on this, guys. Que muchas gracias por estar aquí, que gracias por la invitación. It's an honor for us to having you here. Oh, excellent. Well, I'm like I said, I'm glad to be here. So. Que como él dijo, que excelente y que es un honor para él estar aquí. Y bueno, nuestro segundo invitado es actor, comediante, escritor, nacido en New Jersey, pero vive en Atlanta, Georgia, hace stand-up comedy, estuvo en Living B, estuvo en The Food That Built America, y ya estuvo en Marvel, pero no en MCU, porque estuvo en The Gifted, de los X-Men. Y estuvo en Cobra Kai y en Loki es el archivista que le da todas las palabras para que Loki las firme. Así que sin más preámbulo, un gran aplauso para John Levine. Hi John, how you doing? Oh, thank you. I'm doing great. Thank you very much for having me. This is a real treat. Thank you. Que muchas gracias por la invitación, que es un deleite para él estar acá con nosotros. You two guys know from the set on Loki? Or the first time you see each other? Yeah, first time. Yeah. First time, yeah. Primera vez que se ven, no se ven. Hey, Hawk, good to meet you. Están conociendo. Trabajan en la misma serie y están conociendo. Beto, no sé si soy yo o si te estás pegando un poquitito en video y audio un poquitito, porque a ellos los veo bien. Digo que yo me muevo y John se mueve y ahí. Vamos, todavía te escuchas un poquito robotizado. No sé si por ahí la gente nos puede confirmar a ver si soy yo o Alberto se ve bien, está pegadillo. Vamos a ver si nos confirman en los comentarios. Sí te escuchas, pero te escuchas un poquitito pegado. Cortado. Déjenme preguntar a los invitados. Guys, do you hear me fine or I am a little bit rusty, a little bit like robotic, my sound? No, okay. Entonces soy yo. Okay. Perfecto. Okay, perfect. Ronald Ibarra says, here. Buenísimo. Okay. It's a friend of Thor. Like Thor, it's a friend from work. It's a friend from like Thor. Okay. Which one of us is the Hulk in that scenario, though? Who's the Hulk? Hulk is Hulk because he Hulk is Hulk. Okay, right. Yeah, he makes the motion for Hulk.
Ok, iniciemos para conocerlos un poquito porque los dos tienen orígenes completamente diferentes de cómo fue que iniciaron su carrera. Entonces, para que nos cuenten un poquito de cómo iniciaron en sí, bueno, en televisión y luego en cine. ¿Qué tal si empezamos con John? The first question is, well, you both have a different career, obviously, and from where you're starting to where you are right now. So, could you tell us a little bit how was your beginning? How was your how do you started on working on movie and TV? Maybe we can start with John. Sure. Yeah. So I kind of had a little bit of an interesting journey. I started doing commercials when I was a very young kid, 5, 6, 7 years old, and then got out of that whole scenario. We moved from New York City down to South Florida, and it wasn't until I turned 40 years old that I decided that this was sort of my true calling, and I went and started doing some stand-up comedy and got really into being a stand-up comedian, and then started doing a little bit of acting work, and then moved to Atlanta in 2016 and started auditioning and booking roles, and here I am. Que nos cuenta que su historia es un poco complicada porque, digamos, es vacilón porque empezó desde pequeño haciendo comerciales, como alrededor de 5, 6, 7 años. Luego de eso, la familia se mudó de Nueva York a Florida, y fue hasta que cumplió 40 años, que dijo, la verdad es que yo quiero hacer eso. Y empezó, bueno, ya hacía trabajos de stand-up comedy y ya era conocido un poquito por eso, entonces luego empezó a tratar de meterse en actuación. En 2016 se muda a Atlanta y empieza a hacer algunos llamados así para audiciones, y aquí está. Así de fácil, así de fácil. It's that easy. You at some age you say, I'm gonna be an actor, and boom, that's easy. I mean, that's really what, I kind of danced around it my whole life and realized that it was really what was truly calling me. And I said that when I turned 40, I said, this is what I need to do, and I'm going to do it. Que sí, que siempre estuvo alrededor ahí como orbitando esa idea de ser actor, pero que cuando te cumplió los 40 digo, la verdad es que eso es lo que quiero hacer, y ¡puf! Ahí que estamos, sí, lo llevó a la vida eso. Y la pegó y fue en grande, entonces. Yeah, and you hit it out of the park, right? I've been very lucky so far. Sí, que sí, muy suertudo para eso. Okay, how about you, Hawk? Ajá. I have been performing on stage for most of my life. Got my degree in theater from Southwest Texas, which is now Texas State, back in 2000. And from there, I really didn't know what I needed to do to get into to acting and more into film. It took me about 10 years total to finally get my SAG card. I got it in 2009. But the biggest thing for me was when I moved out to California, about 2 years later, I started working at the Waterworld stunt show at Universal Studios Hollywood. And from there, I was able to network, and I met a bunch of people that helped me get into do more film and television work. And then I've slowly been building up my resume ever since then. And kind of the same as John. I moved out I was in LA for 14 and a half years, and I moved out to Atlanta last year to see if I could further my career out on the East Coast. Que nos cuenta que él empezó en teatro, originalmente siempre estaba relacionado con actuación, que sacó su estudio de teatro en Texas allá en el alrededor del año 2000, que después de eso no sabía como para dónde agarrar, como para qué hacer para llegar al mundo de la actuación, y que le tomó alrededor como de 10 años más o menos para poder ser parte del gremio oficial de actores. Por ahí de alrededor 2 años después de eso, como alrededor de 2012, se mueve, estando en California, fue parte de los dobles de Waterworld, de la atracción de Waterworld en California. Y ahí fue donde empezó a construir un poquito, a que la gente lo viera más, a tener más exposición, que la gente le llamara más audiciones de a poquito, un poquito por aquí, un poquito por allá, y a construir ese currículum que tanto necesita.
Y al igual que John, después de 4 años y medio más o menos en California, se mueve, el año pasado se mudó a Atlanta para tratar de conseguir más trabajo en la costa este. Ok, súper bien. Entonces entró de lleno a lo que le encanta, a lo que le apasiona, o había tal vez alguna otra cosa por ahí que quería hacer. You had a more straightforward path than John had, and on acting. And there was any other thing that you wanted to do besides acting, or you always knew that you had to do acting? So I recently went over this with some stunt community members. When I was in kindergarten, my teacher asked me what I wanted to do, and I'm like, what, I think like 5, 6 years old at the time or something like that. And so I was like, oh, I want to be a movie star. Didn't know what that entailed. Didn't know how to get there. I just thought it would be fun. Because I wanted to do everything. I wanted to be the firefighter, the police officer, the space, the astronaut, the cowboy, everything. And as I got going through school and I graduated high school, I finally got to a point of like, well, what do you want to do? And I'm like, well, I said I wanted to be a movie star. So and so I got my degree in directing theater, and just to stay on par with graduating in 4 years from college. And then, I mean, I've always wanted to do acting and be in film. I haven't always wanted to be a stuntman, but it just ended up that doing stunts was a means to an end. If running around, falling down, fighting, jumping off of high places and whatnot, if that was a way for me to get on set and get on camera, I was like, okay, cool, I'll do that. There's a comment here. That's the way the TVA wanted. That's how the TVA wanted. What is it? That's how the TVA wanted it. That's how the TVA your career. Buenísimo. Nos dice que en realidad desde que estaba pequeño en el kinder, la maestra le preguntó que ¿usted qué quiere ser cuando grande? Y él dijo, quiero ser una estrella de cine. Y dijo, como decir, porque él quería hacer de todo, quería ser bombero, quería ser policía, quería ser vaquero, quería ser astronauta, que entonces por eso quería desde pequeño ser estrella de cine. Después cuando llegó al colegio, cuando termina el colegio, se pregunta, y usted ya se la pregunta, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero hacer? Y bueno, yo dije que quería ser estrella de cine, vamos a hacer estrella de cine. Y entonces sale del colegio, saca un título de director de teatro, y de ahí fue donde siempre supo que quería actuar, que quería estar enfrente de las cámaras. No siempre supo que quería ser doble de riesgo, hacer stunts, porque no era algo que estaba en su currículum o en su idea. Pero donde se da cuenta que eso le permite estar frente a las cámaras, saltar, correr, barrerse, todo eso, y siempre estar en cámara, dijo, sí, vamos, de stunt, te quiero estar en cámara. Qué chiva que entonces sí, desde chiquitito quería estar en el cine. Es que, ¿verdad? Yo creo que muy pocos decimos, quiero ser actriz cuando sea grande. Y wow, llegó a Marvel. Yeah, I don't think a lot of people from kindergarten says, "Oh, I want to be an actor or an actress," and then do it, and then you are in Marvel, and you're like the whole success. Like maybe I don't know. Maybe when I was a kid, I wanted to be a doctor, and I am not a doctor right now. So, well, I mean, I've always been kind of that follow your dream type mentality of there's no reason you can't do something, and being in the business now, looking around, and not to belittle anybody that's in the business, but they're normal people. There's really nothing special about them other than they just didn't quit on their dreams to get to where they are. So that's really the only difference. And I'm a little, I'm proud to be where I am. I'll toot my own horn on that one.
but I've still got a long way to go. You know, I want to accomplish a whole lot more to get to just be bigger, better always. So. Que nos cuenta que él dice que él es de la mentalidad de siempre perseguir sus sueños, que siempre seguir lo que usted quiere, que no hay nada que, si usted quiere algo, no hay nada por lo cual no puede hacer. Por ejemplo, ahora el que está en negocio, sabe que la gente, que las grandes estrellas del cine, es personas comunes y corrientes, normales, como ustedes, como yo, como cualquiera, que la única diferencia de ellos es que ellos no se rindieron en sus sueños, que ellos siguieron, que lo lograron, y que es lo que él siempre ha intentado, que está orgulloso de donde está ahorita, pero sabe que es un camino largo y que quiere más, que no es no es que no esté contento, pero él sabe que puede dar más y llegar a más. Ay, qué bonito de verdad cuando los invitados nos dejan estos mensajes, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí sí me llega, o sea, yo sí me lo tomo muy en serio. I'm saying that it's so nice that when our guests gave us those big speeches, those motivational speeches, because at least for her, it really gets through to her, to their heart. So it's really, really nice hearing from you guys. Excellent. Thank you. Muchas gracias. Bueno, por acá tengo una pregunta, pero específicamente para John. Bueno, sus trabajos son muy versátiles, es comediante, también escritor y también actor. Todos se unen, pero cada uno tiene lo suyo. ¿Cuál será el que más le apasiona? ¿Cuál será el que más le gusta hacer? This is a question specific for John. John, you have a lot of talents and a lot of work. You have done comedy, stand-up comedy, obviously. You're a writer. You all do acting. So sometimes all three combined, sometimes not. But which one do you like most? Which one starts that passion on you? That's a great question. So I'm going to say acting, and there's a reason behind it. So growing up, both my parents are very funny. My whole family's my brother's very funny. We're just a funny family overall. And so doing stand-up comedy actually came very kind of naturally to me. It was I didn't have any issues being up on stage. I didn't have any issues telling jokes and bombing a lot and not getting laughs and eventually getting the laughs. But so it was something that I don't want to say second nature, but it wasn't a huge hurdle to overcome. Once I got into acting, which wasn't such a sort of a natural feeling for me, it became much more challenging. It became something that I really had to work at and work on the craft and study and learn and really strive to get better at. And it's something that really just got inside of me, and I just wanted to really be better at it and continue to be better at it. It's like Hawk said, it's something that never ends. You're constantly working at it. You're constantly learning. You're constantly trying to get better. So I would say out of all the different hats that I wear, the acting certainly is the one that fires me up the most. Que es una muy buena pregunta y que la respuesta sería actuación, pero voy a explicar por qué. Toda su familia siempre ha sido una familia muy graciosa, sus hermanos, sus papás, todos que siempre han sido comediantes, entonces que para él la parte de hacer stand-up pues fue como más natural, como que no fue, si bien siempre estar enfrente, tirar chistes, a veces los chistes no pegaban, la gente no se reía y eventualmente empezaron a reírse. Pero que es algo que tal vez era más algo que viene de familia, que le salió natural y que no le fue difícil a adoptar. En cambio, cuando decidió hacer actuación, era algo mucho más retador, mucho más que no estaba tan en él, natural en él, sino que era como aprender una segunda naturaleza. Sí, y entonces es algo que tuvo que llevar trabajo, estudio, aprender, estar siempre en eso. Entonces es algo que se le metió en él, que lo tiene dentro y que, como Hawk decía, es algo que nunca termina, que es algo que siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar mejorando, siempre hay que estar tratando de hacerlo mejor. Entonces es algo que le apasiona mucho más por ese reto que le implica ser actor.
Y qué curioso porque siempre más bien, bueno, al menos yo he escuchado que la comedia es ¿cómo se dice? La categoría, por decirlo así, más difícil. And it's funny because we always heard that doing comedy is, I don't know, that it's very difficult. It's not as easy as it seems. It's like comedy is a serious business. Yes, and listen, I'm not taking anything away from the difficulty of stand-up comedy. It's very difficult, and it's because you're very naked. You're alone, and it's just you on the stage with a microphone, and that's it. You rise and fall based on yourself. There's no editing to it. There's no doing another take. There's none of that. I guess it was just sort of being who I am. It wasn't something that it just, like I said, it came very natural. So it wasn't. I didn't feel like it was. I was like afraid of it or it intimidated me at all. Acting, on the other hand, you're on a set and there's 75 people standing around looking at you, and they know exactly what you're supposed to say and exactly how you're supposed to say it and what they want out of you. And the director has one opinion and the producers have another opinion and you have an opinion about how you think the character should go. So there's a lot of, and the clock is ticking and the money's coming out and it's time is money. And so I always found that to be a little bit more challenging. And listen, I can look at what I've done previously to what I've done now and see the transitions and see how I've kind of gotten better as my career has gone on, but I still have a long way to go. Que no es para demeritar para nada la comedia ni nada del estilo, porque en realidad es un trabajo muy, muy difícil, especialmente, por ejemplo, en stand-up comedy, usted está frente a un público donde usted está básicamente solo, desnudo, que usted es el responsable de si tiene éxito o si cae. Ahí no hay edición, no hay una segunda toma, no hay intentémoslo otra vez, estamos ahí. Pero en cambio la actuación, por ejemplo, estás frente a 75 personas, todo un set en que la gente ya sabe qué va a decir usted, o ya tiene una expectativa sobre qué va a decir usted, qué esperan, cómo esperan que usted actúe, cómo esperan que usted trabaje, qué esperan del personaje. El director tiene una idea, el camarógrafo tiene otra, el otro tiene otra, y el reloj está corriendo, porque el tiempo es dinero en una grabación, digamos, no puedes esperarte ahí, cada toma es costosa, digamos, cada un segundo, cada equivocación. Entonces, es algo que mucho más retador y mucho más que le calienta la sangre, por decirlo así, de que le pone a usted a pensar y a querer mejorar, y más que ya tuvo esa transición de una cosa a la otra, entonces puede valorar aún más cómo comparar las dos, y como una es como mucho más apremiante o con mucha más presión que la otra que es totalmente dependiente de ti. Ay, qué curioso. Bueno, es que cada uno tiene lo suyo, los dos tienen como su dificultad, pero no nos respondió cuál le gusta más. Sí, actuación, dijo, sí. Sí, actuación, ok. Sí, actuación, bueno. Okay. Bueno, ahora nos pasamos al otro lado, nos vamos con Hugh para hacer la pregunta, porque ya como lo dijo Alberto al principio del programa, Hugh ya tuvo una experiencia en Marvel, pero fue con videojuegos. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué tan diferente es este tipo de actuación que siempre se me olvida cómo se llama? Para capturar movimiento. Ajá, eso exactamente. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cuál es la diferencia? Now we go to the other side of the street with Hulk. Before Loki, we know that you had a really experience with Marvel doing the mocap for the Hulk in Marvel Avengers video game. How different is doing mocap from acting, and how is that experience of being Hulk? Like, oh, that's me, I'm Hulk. That was so far to date, that has been the first and only motion capture job that I've done. To be quite honest, I didn't know I was going to be the Hulk until the day that I was on set. Oh my God. It was kind of a bit of a surprise to me. And I was like, oh, this is much bigger than I thought it was going to be. But I really enjoyed working in the motion capture studio.
We're in those suits with the reflectors all over them, and there's really, it's very minimal. Like there's a chair, and it's supposed to be, two chairs, and you're supposed to be in an airplane, or you're standing on a box and you're supposed to be jumping off of a building, or something like that, or you pick up a PVC pipe like frame that's really not. It's just a box. It's a cube rather, and then this is a tank that you're supposed to be picking up over your head. So I really enjoyed at the amount of imagination that you had to do, and I was working with Troy Baker, Nolan North, and Travis Willingham, and when you're there, you're kind of like jumping around, and again, you got that weird little suit on. You're just kind of like, oh, I feel like such an idiot. But then you look around and it's like, oh, everybody else is doing the same thing. All right, cool. So it's just playtime. It's playtime, and I get to use my imagination. And that really brought me back to my time in theater at college. It actually kind of reminded me a little bit of like some mime classes that I took, and some movement classes, which were really heavy to bring the Hulk to life, because it's obviously a very different character. But I mean, I would love to be able to do it again. I'd love to play the Hulk again in another video game. I'd love to do any other video game doing motion capture. It was just an absolute joy and a very unique experience. Amazing. Nos cuenta que es hasta la fecha es el primero y único trabajo de captura de movimiento que ha hecho, que no sabía que iba a ser Hulk hasta que estaba en el set, que cuando llegó en el set y dijeron, bueno, esto va a ser Hulk, y dice como, oh boy, esto es más grande de lo que esperaba. Era así como, whoops. Y que lo disfrutó muchísimo, que con los trajes, las bolitas, los reflectores, que es una experiencia totalmente diferente, porque hay muy poco con lo que al trabajar. Por ejemplo, que solo hay 2 sillas y él tiene que imaginarse que está en un avión, o que si había una caja y había que saltar de la caja y era porque estaba saltando en un edificio, o levantar una caja, imaginarse que era un carro que estaba levantando encima de la cabeza y lanzándolo. Entonces, que era mucho trabajo de imaginación, que entonces era algo que no había experimentado antes, que estuvo trabajando con Troy Baker, con Nolan North, con Travis, que son pesos pesados del mundo de videojuegos, y que cuando salió con el traje lleno de bolitas, que decía, parezco un idiota con este traje, pero cuando vio que todo el mundo estaba igual, y que todo el mundo lo estaba viendo, entonces no, todos estamos igual, todos estamos haciendo la misma payasada, y que era como jugar, porque recuerdo que era mucho el tiempo de teatro en la universidad, y que por ejemplo, que en el teatro tenían que cómo hacer movimientos de ciertos personajes, ciertas cosas, y que fue muy difícil traer a la vida a Hulk, porque es un personaje muy diferente a todos los demás, pero que le encantaría, claro, volver a hacerlo ya fuera volver a hacer a Hulk, o cualquier otro videojuego en realidad, que fue una experiencia única que le encantó de verdad. ¿Sabes cómo veo a Hulk? Viéndolo bien, bueno, Hulk le super luce, pero también ¿sabes cuál? Rhino. Ah, sí, Rhinox. Yeah, Danny saying that now seeing that you do mocap, that you are a very, very, very good Hulk. You have all that to be Hulk, but also Rhinox from Spider-Man. Oh yeah. Yeah. You can be Rhino. Qué chiva sería verlo en el Spider-Verse o algo así. Yeah, sería interesante. Now that we have a Spider-Verse, there is a chance of a Rhino there. Fingers crossed. Yo creo que solo el señor jefe Kevin sabe cómo está el asunto, porque nadie sabe nada, ¿verdad? Entonces, sí, que solo only Kevin Feige knows about that, but Kevin is a big fan of our show. And he's seen this. Ok, bueno,
Ya, chivísima, ya escuchar entonces cómo fue que ellos iniciaron en este mundo tan grande, pero antes de ir a la mini pausa, entonces que ellos nos cuenten cómo llegaron a Marvel y cómo fue el momento en el que les dieron esa noticia, como sí, lo supongamos para Marvel. So before we hit that little break, 30 seconds break, we want to know from both of you, how was when you got that news that, okay, you're going to be in the MCU, like Marvel is calling you and you're going to be in the MCU. How was that experience? Hawk, you want to lead off on that one? It was very surreal. Like I said, so not the MCU, but for Hulk specifically, with the video game, like I said, I had gone through like the vetting process and signed the contracts and the NDAs, and had a couple of phone calls, and they were like, "Oh, so you're going to be like the Hulk character and all this other stuff." That they said I was going to be the Hulk character, so they did tell me. At that point, I was just like, okay, fine, a Hulk, a Hulk character. So I'm going to be like an ogre or a giant or some massive thing that shows up for a day, because at that point I only had a session, so it was 3 days. And then like I said, I got to the studio on the day, and another producer comes up and he kind of tells me, and he says the same thing. He's like, "So you're the Hulk character?" I'm like, you guys keep using that same word, and it still didn't click. I was like, okay, so I'm the Hulk. Okay, great, fine, whatever. And then they hand out the scripts. I get my scripts, and didn't have really time to go over it or anything like that. And we go in for the table read, sit down, finally look at my script, and I see Black Widow, Iron Man, Captain America, and I was like, oh, I am out of my league here, and I am at the wrong table. I got total imposter syndrome. As for Loki, I was in the middle of a move, moving out to Atlanta when I got the phone call that I got it. So I was actually, when I got the phone call for Loki, I was in my apartment, my newly emptied apartment with no furniture left. And I was supposed to be, and this was in LA, and I was supposed to be in Atlanta in 2 days. And I'm like, I've got to drive halfway across the country to then get on a plane, to then get back to Atlanta, to then be on set Monday morning. So that was a bit of a hectic ordeal. And honestly, by the time I got on set with Loki, I was just like, oh, good. Just being relieved to actually be there. And then it just kind of was having more fun with it. And the pressure was somewhat off by comparison to the video game. Que fue, bueno, Juan nos cuenta que fue una experiencia muy, muy surreal, que por ejemplo para las dos, por ejemplo para Hulk, él ya había firmado todos los contratos para el juego, los NDAs, para no divulgar, ¿verdad?, lo que estaba pasando, y sí le habían dicho que iba a ser, usted va a ser a Hulk character, que en español lo podemos decir como usted va a ser un personaje grande, un personaje grueso. Y él, sí le dijeron, pero ella dijo, sí, voy a ser ahí alguien, una mole o algo, un monstruo, lo que sea. No, Hulk. Y cuando llega un productor, ya están en el set, llega un productor y dice, sí, usted va a ser The Hulk. Y él dijo, sí, está bien, todos me dicen lo mismo. Y supongo que va a ser un monstruo del juego, o alguien extra ahí, ¿no? Y ya le dan el script, le dan el guión, y donde se empieza a sentar el guión, bueno, no tuvo tiempo de leer el guión, sino que ya se van a sentar a hacer la lectura del guión todos juntos. Y entonces empieza a leer y dice, Black Widow, Iron Man, Thor, como, el Hulk. Entonces como, no, aquí no estoy, no, esta no es mi mesa, estoy fuera de mi liga, se equivocaron, llamaron a otra persona, así como, que fue una presión así como de, no, es como, no se lo creyó. No, era el momento. Y que para Loki fue diferente, porque para Loki él estaba en la mudanza de Los Ángeles hacia Atlanta,
cuando recibe la llamada, en media mudanza, él estaba en su apartamento totalmente vacío, sin muebles, en Los Ángeles. Y le dicen, bueno, sí, tiene el papel de Loki, tiene que estar aquí en Atlanta en 2 días. Y fue como, ¿what? Y tengo que pasar cruzar medio país para llegar en 2 días, para grabar el lunes. Y entonces es como, o sea, ¿me entiendes? O sea, como que no. Y fue la carrera llegar y que cuando ya estuvo en el set, Manny sintió un alivio, así como que ya se quitó esa presión de encima, de como, ya, lo logré, estoy en el set, ya vamos a filmar, lo logré. Que fue diferente que un Hulk, que Hulk fue más bien toda la presión de, puede ser Hulk. Sí, darse cuenta de un momento a otro. Sí, sí. And the Hulk story was so funny because he was learning like it's not any Hulk, you were the Hulk. Vamos a ver, si estoy. Sí, ahí está Creí Dani. que se me había ido el internet. Ok, bueno, y entonces ahora vamos con John a ver cómo fue esa reacción. And now your turn, John. So interestingly enough, the casting directors that cast that show, as well as some of the other Marvel stuff, they do things very far in advance, as far as most of the time. I shouldn't say all the time, most of the time. And I had actually auditioned for the role in Loki back in December of 2019. So wow. Way back. And I didn't know what it was for. When you get those auditions, it just says an untitled Marvel project or an untitled streaming video project. So I did the audition and I sent it off as normal and forgot about it, to be honest. And I'd done a bunch of auditions in between. And then in February of 2020, my agent calls me and she's like, "Hey, you booked that role." And I'm like, "What role?" And she's like, the one from Feldstein Paris, who's the casting director that cast the show. And I had done several auditions for them since, and I was like, "This one?" And she's like, no, the other one. And I'm like, "This one?" She goes, no, you were playing like the office guy. I'm like, "Oh, from like back in December." She's like, yeah, that one. And I'm like, "Great." I'm like, "Awesome." I had still no idea what it was for. I had no idea. And I was like, "Awesome. So it's a Marvel thing. I'm going to be part of the Marvel universe. That's fantastic." And I was trying to figure out which one it was because there was a few of them different. I didn't know if it was WandaVision that was shooting or Falcon and Winter Soldier. Like all of them were kind of shooting around the same time. And then I spoke to the first AD and whatever, and started getting some of the stuff for the show, realized what it was, and then got super excited because I'm like, "Oh my God, I'm working with Loki. I'm working with Tom Hiddleston. That's going to be amazing." And was supposed to shoot March of 2020, at the end of March. Right. And of course, we all know what happened in March of 2020. Yeah. And everything got shut down. So about like maybe March 20th, I was supposed to shoot on the 30th. They were like, "Hey, we're stopping." So yeah, world is closed. The world is closed. That's right. So and then I basically sat on that until November of 2020. And that's when they were like, "Okay, we're back up," and I did it, and I signed NDAs and all that kind of stuff. Couldn't tell anybody. But then when the trailer came out, which I was in the trailer, I had no idea I was going to be in the trailer. All of a sudden, like my world like blew up because I didn't know the trailer was coming out, and all of a sudden people started calling me and texting me, and they're like, "Oh my God, you're in Marvel!" And I'm like, "Yeah, how do you know?" They're like, "The trailer just came out, and you're in this trailer." So it was a big, huge thing, and then the show came out, and obviously it was awesome. That was like Mike Wazowski in Monster Things, like, "I'm in the front page." Exactly. Nos dice que bueno, cuando lo de Loki, ellos hacen todo el proceso muy, muy, muy adelantados, ¿verdad? Entonces, cuando audicionó para un show de Marvel, que no sabía que era, fue allá en diciembre de 2019, y era un proyecto Marvel X, y nada más audicionamos, sí, ok, muy bien, pum, terminó. Y hubo un montón de audiciones más de ese momento en adelante, y por ahí, febrero de 2020, la gente lo llama y le dice, "Mira, ¿tuviste tal parte?" ¿Y cuál parte? La de fulanito de tal, el director del casting. Esta. No, la otra. ¿Cuál? Esta. No, la otra. La de diciembre. Sí, esa. Bueno, y genial, voy a estar en Marvel, un proyecto voy a ser secretario. No sabía qué era.
En ese momento no sabía qué era porque habían varios proyectos, digamos, ya estaba filmando WandaVision, estaba filmando Falcon Winter Soldier, y cuando ya llegan y le dicen, no, va a ser Loki, entonces como, ¿qué? Loki, con Tom Hiddleston, increíble, entonces que toda la emoción, ¿verdad? Porque era un proyecto muy grande, y se suponía que iban a empezar a filmar en marzo de 2020, para finales de marzo de 2020 era donde él tenía que filmar, pero como todos sabemos, el mundo cerró en marzo de 2020 hasta nuevo aviso, y no fue sino hasta octubre, noviembre de 2020 más o menos que fue donde ya se volvieron a retomar las grabaciones y todo esto, y ya hacen la escena, firman los contratos, hacen toda esa cosa, y termina, y entonces él no sabía, cuando ya sale el tráiler de Loki, él no sabía que iba a estar en el tráiler, porque su participación era un poco corta. Y entonces, la gente empieza a llamar a los amigos todos, ¿qué? ¿Vas a estar en Marvel? ¿Vas a estar en Loki? ¿Cómo es posible? Y el otro, sí, pero ustedes cómo saben, es que ya salió el tráiler, y usted está en el tráiler. Y tú como, ¿qué? Estoy en el tráiler. Entonces le estaba contando que es como puro monstruo en cine, como Microsoft, estoy en la portada. Qué emocionante, ¿verdad? O sea, sí, salir en el tráiler, o sea, en el tráiler. It's a huge deal, right? Like being in the trailer, like the first impression of everyone has, like of the show. Yeah, and it was at the very beginning of the trailer, and then everybody started using that clip on like Good Morning America and CNN, and people were calling me. They're like, "I just saw you on that," and I'm like, so it was really, I mean. I had nothing to do with it. It was just kind of, luck that they chose that scene to do it. But it was, such a great thing that they did. And obviously, I was very fortunate for that to happen. Sí, que tras de eso era la primera parte del tráiler, entonces como es lo que la gente cortaba y usó un montón digamos, es lo que salía en CNN, en Buenos Días América, en todas esas cosas, entonces como todo el mundo me está viendo y no tuvo nada que ver al respecto, porque fue suerte de que la edición así lo decidiera, pero fue una experiencia increíble para él. Que Paul, que entrevistamos la semana pasada, él lo hizo así. Sí. We had a guest last week about Loki. It was an editor of Loki, so maybe he has something to do with that. You never know. Yeah, he was an editor of Loki last week. If he comes back, you thank him for me. Si regresa, se lo agradecemos. Sí, claro, of course. Ok, vamos a ir a una mini pausa y regresamos para ya hablar de lleno de Loki. So we're gonna a little quick break, 30 seconds, and then we have 2 more questions about full Loki, and we're on. Ok, ahora sí, regresamos. Y la primera pregunta, que creo que por aquí ya, o sea, todos quieren saber, por ahí vi una pregunta, pero se me perdió, que bueno, ¿qué esperaban ellos de la serie? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la reacción de los fans? So, all the people in the comments are making this question as well, so let's do it general for everyone. What do you expect of the series, of the Loki series, and what were your thoughts on the reaction that it has with the fans, the huge reaction? Because it was when it started, when it premiered, it was the most seen or show or in Disney Plus. Yeah, I mean, I thought, first of all, I was very excited to see it, not for obvious reasons, but also because it just looked like such a great show. I mean, just the concept of it and how they were going to, put it all together and with this whole thing across time and the different multiverses. And so it just looked so interesting to me, and I couldn't wait to see it. And really, I think they hit a home run with it. I mean, every episode I thought was just fantastic. I didn't think that they wasted a single minute in that show. Not only making a great storyline for the show, but setting up what's going to happen
next, I think, for the show and for the entire MCU. But I really think that everybody in it did such an amazing job, and Tom Hiddleston is just so talented and just funny and affable and plays such a great character in Loki. I think it all the adulation it got was very well deserved, and I really can't wait to see where they take it next. Bueno, nos cuenta John, antes de seguir con Hawk, de que era un gran show para él, digamos que además de las otras razones de él participar en el show, le pareció que todo el show como tal era súper interesante, cómo manejaban todo esto de las líneas del tiempo, del multiverso, que no podía esperar para ver ya el resultado, el producto final, que definitivamente cree que fue un home run que lo sacaron del parque, que el show no gasta ni un solo segundo en contar lo que quiere contar, digamos que todo es aprovechado, y que no solo la historia es buena dentro del show, sino que ayuda a setear todo en el futuro de Marvel, del MCU, del mismo Loki, y que trabajar con Tom fue increíble, que es un tipo muy talentoso, muy divertido, muy simpático, y que entonces que cree que toda la adulación que ha recibido la serie de los críticos, de los fans, todo es muy merecida, porque manejaron todo de una manera perfecta, la verdad. Sí, And how about you, Hawk? What John said. Lo que dijo John. I mean, he pretty much nailed it right on the head. I mean, I was really excited to see where they were going. I remember seeing some fans online kind of upset about what was going on with especially the Infinity Stones being paperweights, and for me, I was like, okay, so this is basically Marvel saying everything that we've done for the last 10, 12 years, that's done. So now we're moving on. We're doing something completely different. And I was really excited to like the first episode of Loki. I was like, it was probably one of the top 10 favorite episodes that I've seen for a television show, period. I mean, it was just absolutely amazing. Tom Hiddleston's a great actor. And Kate Herron's a great director. And I think she accomplished her vision very well with what she wanted to do. I think she said she wanted to shoot the show like a movie. And so it was really just kind of one cohesive storyline throughout, and it was going to go in a specific direction, and she took it to that direction. And I know she stepped down, or at least I think she said she stepped down for the second season. So that's going to make things a little bit more interesting to see what happens next. But at the same time, it's what's great about it is it's Loki. He's the god of mischief. So even if it's kind of a misfire, it still almost goes right in step with the character. So I'm really excited to see not only what the future holds for Loki, but what the future holds for the rest of the MCU. Nos cuenta que básicamente lo que dijo John, le dio en el clavo, ¿verdad? A cómo es la serie o cómo él ve la serie, que le pareció muy interesante que, por ejemplo, para algunos fans, al principio, él le saliendo comentarios de que se estaban muy molestos de que las piedras del infinito fueran pisapapeles, básicamente. Pero lo vio como totalmente diferente. Es básicamente Marvel diciéndoles, ok, todo lo que hemos venido construyendo durante 10, 12 años, ya acabó, ya pasó, es historia vieja, todo esto es nuevo, todo esto es algo nuevo, vamos para adelante, y que cree que el primer episodio de la serie es uno de sus episodios favoritos de cualquier serie de televisión en general, digamos, que es uno de los episodios mejor hechos, que Tom es un gran actor, que Kate Herring es una gran directora, porque ella llevó los hilos de una manera muy correcta. Desde un principio tenía una visión que dijo que ella quería filmar el show como si fuera una película, que todo tuviera una historia cohesiva, como si fuera una película nada más dividida en partes, y que lo logró y que lo hizo muy bien. Que sí escuchó que ella dijo que no iba a continuar para la segunda temporada, la directora, que a la vez es algo bueno, porque entonces viene algo nuevo, algo refrescante, por eso lo ve como algo bueno también, pero a la vez, si no fuera el caso, estamos en una serie del dios del engaño, entonces puede que sea
más engaños para no saber qué es lo que viene adelante. Y que es una serie que no puede esperar, que es lo que el futuro, no solo de Loki, sino de Marvel, a partir de este final que tuvimos, qué es lo que viene en futuro. Ok, bueno, y también otra pregunta que tenía, que bueno, ya John nos contó que lo que es trabajar con Tom Hiddleston, que le encantó, pero yo quiero preguntarle a Hawk, ¿qué se siente darle de manazos a Tom Hiddleston? Danny saying that, John, you already answered this question. That is how it is working with Tom Hiddleston. That is a good guy, an amazing guy. But Hulk, how it is to, I don't know, take Tom Hiddleston and Tom was just an absolute gentleman to work with. I absolutely loved working with him. I showed up on Friday, and I ended up working only 2 hours on Friday, and I was kind of a little upset because I'd worked with Tom on Thursday, and I wanted to like at least have another day and at least say, it's like, hey, it was great meeting you. It was great working with you, because he really was an absolute gentleman, very humble individual. That being said, he did his stunt double, Matt Laborde, stepped in, and he took some of the harder hits, but Tom pretty much took everything. Like I was, when 95% of that fight is Tom. You know, he's the one that's getting thrown across the floor. He's the one scrambling across it, and he surprisingly. He's surprisingly large. Like I was expecting Tom to be, 5 foot something. He's almost my height. I think he's like 6'3", 6'4" himself. Wow. So he's a tall gentleman. But I mean, again, he was very gracious and willing to work with me and get things right and just make everything look really good. So I can't say enough nice things about working with Tom. It's just an absolute pleasure to work with him. Que nos cuenta que Tom en todo sentido es un caballero, en todo el sentido de la palabra, trabajar con él. Que él llegó el viernes a trabajar y que el viernes solo tenía 2 horas en filmación ese día, no le gustó mucho porque todo el jueves sí lo trabajó con Tom y quería poder despedirse de él y decirle que fue un honor trabajar con él y que ha sido muy humilde, una gran persona. Que para la escena donde trabajan juntos, el stunt double de Tom, Matt LeBord, fue el que tomó tal vez los golpes más duros de la escena, pero que 90% de la escena en realidad fue Tom. Que cuando lo arrastran, cuando lo jalan, cuando todo eso, era Tom ahí, y que él hizo la mayoría de todo esto. Y que se sorprendió cuando estuvo que trabajar con él porque él pensaba que era alguien un poco más pequeño, que alrededor de 1,70 m, 1,75 m, pensaba que medía, y que es un chaval que mide casi 2 metros. Entonces es como, wow, es súper alto. Y que fue una experiencia increíble trabajar con él y que no puede decir suficiente cosas buenas sobre Tom, que fue una experiencia súper, súper, súper increíble y que él es un actor increíble y como persona también. Ay, wow, qué chido escuchar eso de gente que uno admira. Y también por acá para leer preguntitas del público, ¿qué tal les fue grabando? ¿Tuvieron que grabar muchas veces o cómo les fue? Some question from the public. Leo is asking, how was the shooting for you guys? Like, you had to do a lot of takes, or it was at the first take you get everything right? How was that for you guys? John, you want to start off? Sure. Yeah. So the way they shot my scene, not to get too into the weeds, but it's a single and a single. So they had the camera over my shoulder shooting Tom, and then they reverse everything, and then they have the camera over his shoulder shooting me, and then they just edit it together. So we obviously shot the scene twice with but Tom, just being the guy that he is, and he's very funny. He's got great comedic timing. So he started to ad-lib a little bit, while we were doing the scene. So then I started to ad-lib a little bit, doing the scene. And then Kate, the director, she was loving it. She's calling from her chair, and she's like, do that part again and do this. And
so we're doing, so then we start kind of going off script a lot, and then so we did. I mean, not a lot of takes. I mean, who knows, maybe seven takes, 8, 10 takes, something like that. Not a ton, but there was a lot of material in there that obviously didn't make it onto into the final cut, which is too bad because it was very funny stuff. But who knows? Maybe they'll release it as like an extra or something like that. But like in the Blu-ray. Was that on the Blu-ray? Yeah, who knows? Yeah, who knows? But it was very funny, and he's we're talking about Tom just being a very talented guy. He's a great improviser, and he's a great ad-libber, and just very, very funny. So him and I really fed off of each other and had some great moments while we were doing those takes. Nos cuenta John que sus escenas, la escena de él se tomó de dos maneras. Una era con la cámara detrás de él en el hombro y después otra con la cámara detrás de Loki, y luego juntaban las dos tomas en una sola escena. Pero entonces en realidad no fue tanto, pero Tom, siendo Tom, tiene muy buen tiempo de comedia, como para hacer entonces donde empieza la escena, él empieza a inventar diálogo en la escena, y entonces John también empieza a responderle, siendo él también un comediante. Exacto, entonces empiezan a responder y empiezan a hacer esa conversación, y la directora que estaba atrás como muerta de risa diciéndole, sí, haga eso otra vez, vamos de nuevo, haga eso otra vez, y que empezaron a salirse del script a veces, pero en realidad no fueron tantas tomas, tal vez fueron como 7, 9 tomas lo que tomó hacer la escena, no fueron tantas, pero que sí empezaron a que hubo mucho material para esa escena, que obviamente no todo llegó al final, no todo llegó al producto final, pero que ojalá estén en algunos extras, tal vez de Blu-ray o de Director Scott, maybe, no sé, y que él es Tom es un gran improvisador, entonces que fue muy divertido grabar esa escena con él, porque entre los dos se ayudaban y empezaban a inventar diálogo, entonces pero que fueron 7, 9 escenas más o menos. Se dieron cuerda mutuamente. Sí, básicamente. Y Hawk, ¿qué tal le fue? Porque estuvo duro eso. And how about you? Because it was hard, right? Fighting is hard. Fighting's hard. We had 2 days, a day and a half of rehearsals to go over the fight. And then so Monday, Tuesday, I was in rehearsal, going over the fight, going every aspect of it, and trying to figure out what we wanted to do and how we wanted to do it. And then on Wednesday, Tom comes in, and we basically put him in where Matt was and whatnot. So, he knows what he's doing. He knows how to make himself look good. I got to help him. I got to make myself look good, and then we're making each other look good on camera. For the initial kick, I think Tom ended up doing it twice. For that initial kick that pushes him to the ground, and then Matt stepped in, and then Matt probably did it about another 6 or 7 times. Oh yeah. And then it was Tom that got dragged across the floor when I threw him. And then Matt stepped in again. It was solely Matt for the table throw. And there was a lot of little things, like we could do a few of the stunts, a few takes, maybe about 4 or 5 takes, just to be safe for some of the stunts. Breaking the TV, that was 1 take. The punch to get to the TV, I smacked the TV a couple times, so there was actually 2 or 3 takes before I actually broke it. But once I broke the TV, it was done. And then obviously when I threw him onto the table and the table just got crashed, that was a single take. So I think they had 2 or 3 cameras rolling at the time to get that shot, to make it look good. And so kind of different. I mean, not a whole lot of ad-libbing on my part, even though a couple of ad-lib lines got, the mocking line kind of came in. That was actually, I think, at Kate's direction. She was like, try mocking him when you throw him. I was like,
so there were a few fun takes that we got to do, but most of it was just, it's all business. You know, it's don't hurt the actor. You know, make sure that he's going to be able to go home, even if that means you're not going to. Type mentality, and so for me, it was a little bit more business of like, all right, you know, now it's game time. You know, let's put the game face on and do the job that needs to get done, as opposed to playing around a lot and being able to have that free space. And again, I did get a couple of lines that I got to do that, but probably very different experience than what John experienced. Amazing. Nos dice que él le tuvo 2 días y medio para practicar la escena, la coreografía de la pelea. Cuando ya el miércoles llega Tom, él ya sabe todo lo que tiene que hacer, entonces él habla con Tom, bueno, la directora habla con ellos y le dice, bueno, su trabajo es hacer que el Tom se vea bien y yo también tratar de hacerme bien yo mismo y que la escena salga bien y que los dos nos veamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, que la patada inicial donde patean donde empiezan y patean a Tom se tomó 2 veces, pero luego de eso Matt, el stunt, entra y la toma se hizo 7 veces más, ¿sí? Esa patada. Luego que cuando él lanza a Tom y Tom es arrastrado por el suelo, eso es todo Tom, que fue solo una toma. Luego cuando lo lanza contra la mesa, eso era el stunt double. Que eso en realidad en general sumando todo fue como 4 o 5 tomas entre todo, repitiendo y todo esto. Por ejemplo, la escena donde él rompe la televisión, eso fue solo una toma, pero sí él tuvo que golpearla como 2 o 3 veces. Esos fueron diferentes tomas como él golpeando, pero el momento en que ella la rompe, ya esa es la que queda. Y para esa toma, por ejemplo, bueno, después la toma en que donde lo tira sobre la mesa, también fue solo una toma, pero que habían 2 o 3 cámaras alrededor para poder tomar ese momento, ¿verdad? Porque no se podía repetir. Que él no tuvo tanto como John de improvisar en el momento de líneas o cosas así, que más bien la parte donde él se burla de Loki y empieza a imitarlo, fue dirección de la directora que le dijo, imítelo, búrlese de él. Entonces él pudo hacer eso en la escena. Pero que ya en la escena así en todo era más como vamos a trabajar, digamos, no hubo tanto tiempo, lo que vimos, no hubo tanto tiempo de como de relajarse o de compartir tanto con el actor, sino a lo que vinimos, porque nuestro trabajo es no lastime al actor, no lastime al actor, que el actor pueda regresar a su casa sano y salvo, aunque usted no. Entonces, ese es el trabajo, y que tal vez no tuvo tanto tiempo como para, que sí tuvo ese par de líneas ahí, pero fue entrar a hacer el trabajo lo más profesional posible, pero que fue muy, muy, muy provechoso para él. Ok, y de nosotros, ya tenemos que ir cerrando, nos encantaría quedarnos aquí hablando más y más y más bien nos pasamos tamaño rato ahí, que ellos disculpe, pero nos emocionamos. Y como última pregunta, es que esta es muy curiosa. Si ellos tuvieran las posibilidades de trabajar o de tener los poderes de la TVA, ¿devolverían el tiempo para poder vivir algo otra vez o les gustaría hacer una variante? Okay. So first of all, time is running up. We already passed the hour, so thanks so much. I'm sorry because it's really late for you guys. So we are sorry for, and we could be here talking hours about your experiences and everything. And the last question before we close up and we wrap up everything is a tricky one. If you had the powers of the TVA, right, would you go back in time to relieve something, like doing something again, or would you be a variant of yourselves? Would I be a variant of myself? Yeah, like you will tell yourself, oh, do something different and start another branch, a variant, or just go back in time to relieve something and don't touch anything, don't interfere, just relieve something. Y eso que John ya trabajó en la TVA. And John, you are a TVA guy.
Yeah, I'm a TV. That's right. I'm a TV guy. Right. I would say just because this is the way I live my life in real life is I would just go back to relive something because I think if I changed anything, I wouldn't end up where I am today. Everything that's happened to me brought me to where I am today, and I'm very happy where I am today. So I wouldn't want to change anything. So I might go relive something, but Okay. I wouldn't change anything. Ok, John dice que él reviviría algún momento de su vida, pero sin tocar ni cambiar nada, porque está muy feliz donde está y todo lo que ha pasado lo ha llevado al momento donde está y al lugar Ay, donde qué está, bonito. entonces que no cambiaría nada, que volvería a vivir algo, sí, pero sin tocar nada. Oh, excelente respuesta. Excellent answer. How about you, Hawk? I part of me wants to agree with John, and you know, because everything that has happened to me, good and bad, has kind of led me to where I am today, and being the person that I am today. That being said, I wouldn't mind. You know, it would also be interesting to go back in time and just go, psst, you know, bet on, you know, get some Apple stock or something, you know, bet on Bitcoin, and just kind of see how that would do by comparison. It's kind of like, all right, well, you know, I've gone down this road, you know, let's and if I'm a TVA agent, maybe I would be the one looking at the screen and just going, no, there's no variant line going up. Oh, it's the TV turned off. Oh, that's horrible. Nos dice que en parte está de acuerdo con la respuesta de John, porque todas las cosas buenas y malas que le han pasado es lo que le han llevado a ser la persona que es actualmente y donde está. Pero habiendo dicho eso, que no estaría mal tal vez volver al pasado y, no sé, decirle, mira, compré acciones de Apple y ver cómo eso pasa o cómo cambiaría la vida de él en ese sentido. Pero dado que él sería un sujeto, el TVA, él podría ver el monitor, la ramificación y dice, no, eso no funciona, se lo podría eliminar. Si no va como debería, ya que está en la TVA, podría cambiar eso. Ok, súper válido. Sí, me encanta que los dos tuvieron respuestas diferentes. Sí. Bueno, y ahora sí nos vamos. Entonces a los chicos, ¿dónde podemos verlos, seguir su trabajo? ¿Van a estar en la segunda temporada? Okay, now to wrapping up, we have 3 things. One last question and 2 traditions. They're very quick, very quick for you guys. The question is where we can find you, where we can follow you. What are your next projects? We are gonna see you in Loki season 2, maybe. Who knows? Hopefully, you know, fingers crossed. I'm always waiting for that phone call. If you want to know more about me, I've got a website, John Levine, JONLEVINE.com. It's got all my social and links to everything, all that kind of stuff, and that's where you can see everything I'm doing. Que para el caso de John, pueden buscarlo en johnlevine.com, ahí lo buscan, ahí están todas las redes sociales de él, pueden conectarse y que está cruzando los dedos esperando esa llamada, que le encantaría que lo vuelvan a llamar a Loki. And how about you, Hawk? I would love to be on season 2 of Loki or WandaVision or Falcon. You know, anything else that comes down the pipe for Marvel. Currently, I've got, like I said, I've got a job that I fly out for tomorrow in Mississippi, and it's not Marvel related. It's a bit more of a dramatic feature, and I don't think I can tell you what it is yet, unfortunately. But I mean, just kind of keep an eye out for me. You can find me, search IMDb, Hawk Waltz. Instagram is a great place, Blitzkrieg Hawk, BLITZKRIEGHAWX. That's also my gamer tag. So I mean, every once in a while you might find me online playing Rocket League or Call of Duty or something. I don't know. It all depends. But yeah, that's about the wraps it up for me. Que en el caso de Hawk, bueno, lo primero lo pueden encontrar en sus redes sociales, igual pueden en Instagram es Blitzkrieg Hawk,
que también es el gamer tag de él. Entonces, si no está grabando, está jugando Rocket League o está jugando Call of Duty, pero ahí lo pueden encontrar. Y que ahorita está en un proyecto que está trabajando actualmente. De hecho, hoy está grabando y que tiene que volar a Missouri para seguir grabando ese proyecto que no es de Marvel, es más del lado dramático, pero que todavía lastimosamente no nos puede decir de qué es. Pero que ahí está en ese proyecto y ojalá que lo vuelvan a llamar para WandaVision, para Falcon, para Loki, para lo que sea. Ojalá. Bueno, y rápidamente la tradición, Rápidamente. Beto, porque veo por acá que John nos dice que se le va a morir, Yeah. se va la batería. So, really quick before batteries of John dries out, we have two transitions real quick. One is taking a screenshot. So Okay. as I remember, so we're gonna take a screenshot. So I'm gonna count to 3, and everybody happy. So 3, 2, 1. Listo. There you go. That's it. And the last tradition, especially for guests that are not Spanish speakers, we want for you to speak a little bit of Spanish. We have in Costa Rican slang, that is pura vida in Spanish. In English, it translates pure life. That is the literal translation, pure life. What it really means is everything is good, everything is awesome, everything is amazing. So, for example, if you're meeting someone, you say, "Hi, I'm John, pura vida," like I'm fine, I'm good. Or, "Goodbye, see you, pura vida," be fine. Or, "That is pura vida," that is good, that is nice. So, we want you to say to our followers, "Pura vida, Costa Rica." Pura Pura vida, vida, Costa Rica. Costa Rica. Thank you. Amazing. Muchísimas gracias, un honor tenerlos por acá. Gracias por aceptar la invitación a Marvel Club y esperamos tenerlos nuevamente. Los admiramos muchísimo, su trabajo es increíble. Thank you so much. It's an honor for us to having you here. We admire your work incredibly. So let's hope to have you down the road, maybe in another show here, maybe for Loki season 2. We don't know, but it's amazing. Thank you so much for having this time with us. Thank you, guys. Thanks for having me. Appreciate it. Que muchas gracias, que lo aprecien demasiado. Así que that's it. Thank you so much. See you guys. Bye. Thank you. Thank you. Take care. See ya. Lo logramos. Estamos, Dani. Lo logramos. Sí, qué lindo programa, qué bonito conversar con ellos, de verdad. ¿Verdad? Súper chivas conversar con ellos. Y hubiera sido más provechoso si hubiéramos tenido los otros dos, bueno, la muchacha y la señora, pero ay, cosas que pasan en esta vida. A Susan y a Sara. Sí, bueno, tal vez posiblemente esperamos, ojalá, tenerlas más adelante en un programa, porque no, ojalá nos puedan dar una fecha por ahí. A toda la gente que nos está viendo y que yo sé que pusieron un montón de preguntas en los comentarios, de verdad disculpas si no podemos leerlas todas porque como bien empezamos tarde porque mi persona y uno de los invitados teníamos problemas de audio, por eso empezamos tarde, entonces tenemos que correr más para aprovechar el tiempo, pero sí los leemos a todos, de verdad muchas gracias, los que dijeron saludos desde Colombia, desde La Paz, desde Perú, creo que vi por ahí, desde México, todos, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos ven, porque esto es por y para ustedes. Sí, y también que tratábamos como de abarcar, ¿verdad? Preguntas para ambos, entonces también por ahí. Pero sí, como dice Alberto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, pero antes de irnos, obviamente no nos vamos sin contarles que vamos a tener la próxima semana. Bueno, nada más les recordamos que la otra semana, el martes, no vamos a tener programa. Vamos a tener... y Alberto hasta ahora está yo. Sí, como, ¿what? Sí, el martes no vamos a tener programa, sino que vamos a tener programa el sábado. O sea, de este sábado en 8 es el próximo programa de Hablemos de Marvel, porque el invitado que tenemos, ustedes saben que nosotros siempre tratamos de acoplarnos a los invitados para poderles traer invitados increíbles. Entonces... ¿Quién será? Estoy súper emocionada porque es el primer invitado que tenemos en esta área, en esta categoría, y hace muchísimo quería conversar con alguien de la parte de la música de las series, cómo ponen la música de las series y de las películas, qué hacen, el compositor, quién más, el director, cómo. ¡Dígamelo! Y vamos, sí, fijo, voy a estar ese día como, dígame, ¿ok? Sí.
vamos a tener a Charlie, no sé cómo se dice el apellido. Draper. ¿Cómo se dice? Draper, Charlie ok. Draper. Que él es artista musical, él fue el que se encargó de la parte electrónica, lo que escuchamos parte de la música electrónica, los efectos electrónicos. Él fue el encargado específicamente de la serie de Loki, pero no tengo duda de esos sonidos de ambiente que uno a veces pasa desapercibido, pero son los que le dan vida a una escena. No, aclaremos aquí, no es la banda sonora, como la intro de la serie, no, eso es una muchacha en Inglaterra que intentamos tenerla, pero no pudimos. Sí, no, y sí lo intentamos, estaba en calendario, pero sí. obviamente obligaciones personales no nos lo permitió, pero este señor, Charlie Draper, es el que se encarga de toda la parte que es la sonora ya dentro de las escenas. Por ejemplo, cuando, por decirle algo, suena una explosión, ¿cómo se hace esa explosión? Digamos, como no es que ponen un cuarto de dinamita y lo graban, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo graban esa explosión y todas esas cosas? Entonces, Como él los es el encargado de efectos. Sí, entonces creo que está muy interesante porque es el primero que tenemos en esta categoría, ¿verdad? En esa área, sí. Entonces Sí, sería el entonces... sábado 31 de julio a las 4 de la tarde, porque el compañero está allá en Londres, bueno, creo que en Londres, en el Reino Unido, y ahí nos va a estar acompañando. Bueno, y ahora sí, nos vamos, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos de Marvel. Obviamente los invitamos a que estén pendientes de la página para que estén pendientes de todas las secciones que tenemos, las noticias que les compartimos todos los días y a los programas, a GamerX, Hablemos de Marvel y bueno, full spoiler, está de vacaciones, que apenas, si no me equivoco, la otra serie es la que sigue, es What If, ¿verdad? Es What If, en agosto, entonces, sí, exacto, en agosto, entonces están tomándose un respiro, como hablemos de Marvel, que a veces nos tomamos unas vacaciones de un mes, ellos están en esas vacacioncitas porque ya vienen para What If en agosto. Es justo y necesario, entonces, muchísimas gracias, gente, nos estamos viendo en un próximo programa, recuerden, el otro sábado a las 4 de la tarde. 31, pero el otro sábado es 24, 31. Sí. Nos vemos, chao. Bueno, chaito. Gracias.